Buenas noches, profesor. Voy a explicar la resolución de los problemas 1 y 2 que nos dejó en la actividad entregable. Problema 1. La empresa transporta 198 toneladas de cable de acero desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de 2 camiones, donde la capacidad del camión A es 9 toneladas y la capacidad del camión B es 2/3 de la capacidad del camión A. Si en total se hicieron 27 viajes, responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos viajes realizó cada camión? Primero hallamos la capacidad de los camiones A y B. Nos dan como dato que la capacidad del camión A es 9 toneladas y la capacidad del camión B es 2/3 de la capacidad del camión A. Por lo tanto, es 2/3 de 9, que vendrían a ser 6 toneladas. Ahora nos dicen que en total se hicieron 27 viajes. Entonces, para hallar los viajes, asigno variables al número de viajes del camión A, le voy a colocar X, al número de viajes del camión B, le voy a colocar Y. El número total de viajes que hicieron los camiones nos dan como dato es 27. Por lo tanto, X más Y es igual a 27. Y ahora, las toneladas que transportó el camión A. Bueno, como el camión A hizo X viajes y en cada viaje transporta 9 toneladas, el total de toneladas que transportaría A serían 9X. Como el camión B realizó Y viajes y la capacidad es de 6 toneladas, en total transportaría 6Y toneladas. Y nos dan como dato que la capacidad, bueno, las toneladas totales son 198, que sería igual a 9X más 6Y. Aquí se forma un sistema de ecuaciones, en el cual lo voy a resolver despejando la Y de la primera ecuación y reemplazándola en la segunda ecuación para tener solamente una variable que es X. Resolviendo esta ecuación de primer grado, obtengo que X es igual a 12. Por lo tanto, Y es igual a 15, ya que X más Y es igual a 27. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántos viajes realizó cada camión? Bueno, el camión A realizó 12 viajes y el camión B realizó 15 viajes. La pregunta B es, ¿cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? Si el camión A transportó 9X toneladas, y anteriormente habíamos hallado el valor de X, que era igual a 12, entonces multiplicamos 9 por 12, que es 108. El camión de mayor capacidad transportó 108 toneladas de cable de acero. ¿Qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad? Si el camión A transportó 108 toneladas, entonces el camión B transportó 90 toneladas, ya que 108 más 90 nos darían 198. Pero nos pide qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad, es decir, a B. Entonces nos pide colocar a manera de fracción. Como qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión B, sería 90 esa 198. Bueno, acá hay para simplificar y nos daría 5 onceavos. El camión B y al camión B le corresponden 5 onceavos del total de toneladas transportadas. Esa sería la respuesta. La pregunta C. En la pregunta D nos dicen, suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada dicha factura? Bueno, nos dan la tarifa de transporte por viaje, ¿no? En el camión A, un viaje costaría 1.102,5 soles y un viaje del camión B cuesta 735,75 soles. Bueno, primero llenamos si es a mí a quien darían la factura, entonces estaría mi nombre, ¿no? Gómez Marcos Estimilí, un rookie inventado, mi dirección real y la fecha en la que grabé, bueno, el trabajo, ¿no? También, y aquí colocaría la cantidad de viajes. Serían 12, pero 12 viajes del camión A. El precio unitario de un viaje del camión A es 1.102,5 soles.
Y el importe total sería esta cantidad multiplicado por 12, que nos daría 13.230 soles. La cantidad de viajes del camión B los colocaría aquí, 15. El precio unitario nos dicen que es 735,75 soles. Y ahora el importe total sería estos multiplicado por 15, nos da 11.036,25 soles. El valor de la venta sería la suma de estas dos cantidades. Nos daría 24.266,25. El IGB es el 18% del valor de la venta. O sea, el 18% de 24.266,25, que sería 4.367,925. Y el importe total sería la suma del IGB más el valor de venta. Nos daría 28.634,175 soles. En el problema 2 nos dicen que en esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La capacidad de la empresa Comuntelc ha participado en el proyecto de instalación de torres de comunicación para los distritos de San Jerónimo, Huanchac, San Sebastián y Santiago en la ciudad de Cusco. Ya se cuenta con la autorización de la Municipalidad del Cusco para instalar 125 torres de comunicación. Y la siguiente gráfica muestra el diseño que corresponde a la instalación de una torre de comunicación sostenida en el piso por dos cables. Aquí vemos la torre de comunicación, dos cables y el ángulo que forman respecto del piso. Los puntos de amarre del cable en el piso tienen una separación de 12 metros, nos dicen. Y los puntos de amarre del cable a la torre la dividen en tres partes iguales de la misma longitud. En la pregunta nos dicen, calcule la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. Bueno, primero colocamos las incógnitas en el dibujo para poder tener una visión general, ¿no? Y aquí está. Como dato nos dan que los puntos de amarre del cable en el piso tienen una separación de 12 metros. Puntos de amarre del piso, o sea, se refiere a estos dos puntos. La distancia es 12 metros. Y los puntos de amarre del cable a la torre la dividen en tres partes iguales. Como yo no sé la longitud de las partes, le coloco la variable x. X. Completamos los datos en el triángulo más pequeño, o sea, aplicamos la resolución de triángulos rectángulos. Como a 30 se le pone x, quiere decir que el cateto adyacente es x raíz de 3 y la hipotenusa es 2x. Y ahora completamos los datos en el triángulo más grande. Como el cateto opuesto del triángulo mayor es 2x, su cateto adyacente sería 2x raíz de 3 y la hipotenusa sería 4x. Trasladamos esos datos aquí en el gráfico completo y nos daban como dato que las distancias entre los puntos de amarre de los cables en el piso mide 12 metros. Como una parte mide x raíz de 3 y la otra 2x raíz de 3, simplemente es una suma que me daría 12 metros. Y aquí está, x raíz de 3 más 2x raíz de 3 me darían 3x raíz de 3. Este 3 pasa a dividir, en lo cual se divide el 2 entre 3, 4. Raíz de 3 pasa a dividir. Para operar esto racionalizo. Y x tendría el valor de 4 raíz de 3 entre 3. Una vez hallado x, nos pide la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. O sea, del cable más largo al pie de la torre. Pero ya vimos anteriormente que mide 2x raíz de 3. Pero como x es igual a 4 raíz de 3 entre 3, simplemente reemplazo aquí. Opero todo esto y me dan 8. Respuesta a la pregunta A sería
sería que la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre es 8 metros. En la pregunta B nos dicen calcule la altura de la torre. Como x es igual a 4 raíz de 3 sobre 3 y la altura es 3x, entonces simplemente reemplazamos 3 por 4 raíz de 3 entre 3. Miren, aquí simplificamos y la altura de la torre sería 4 raíz de 3 metros. En la pregunta C nos piden calcular la longitud de cada cable. Como habíamos hallado x en la pregunta A, y también habíamos colocado que las hipotenusas medían 2x y 4x, entonces para el cable más corto reemplazamos x, ¿no? Y nos daría 8 raíz de 3 sobre 3, y el cable más largo, 16 raíz de 3 entre 3. La respuesta a la pregunta C sería, la longitud de cada cable es 8 raíz de 3 sobre 3 metros y 16 raíz de 3 sobre 3 metros. En la pregunta D nos dicen, ¿cuántos metros como mínimo se necesitaría para la instalación de 125 torres de comunicación? Y si para cada torre se necesita un cable que mide 8 raíz de 3 sobre 3 metros y otro cable que mide 16 raíz de 3 sobre 3 metros, entonces una torre necesitaría 8 raíz de 3 sobre 3 más 16 raíz de 3 sobre 3. Sumamos estas longitudes y nos dan que la longitud total sería 8 raíz de 3. Entonces cada torre necesitaría 8 raíz de 3 metros de cable. Pero como se instalarán 125 torres de comunicación, simplemente multiplicamos 8 raíz de 3 por 125, que nos da 1000 por raíz de 3. Respuesta a la pregunta D. Para la instalación de 125 torres de comunicación se necesitarán 1000 raíz de 3 metros de cable. En la pregunta D nos piden cuánto varía la cantidad total de metros de cables de acero necesarios para 125 torres de comunicación si el ángulo de elevación de los cables respecto al suelo es 37 grados. Primero colocamos los datos en el gráfico. Habíamos visto anteriormente, trabajamos con los ángulos con valor de 30 grados, pero ahora ha sufrido una variación. Pero ahora las divisiones ya no me conviene colocarla como x, sino como 3x, 3x, 3x. Completo los triángulos rectángulos. Si aquí es 3x, aquí sería 4x. Si el triángulo mayor a 37 se lo pone 6x, su cateto adyacente sería 8x. Y la longitud entre los puntos de amarre con el suelo sería la misma, que es 12 metros. Primero hallamos x. 4x más 8x es igual a 2. Por lo tanto, x sería igual a 1. Entonces completamos los datos nuevamente en la torre. En el triángulo menor, la relación de lado sería 3 metros, 4 metros y la hipotenusa sería 5 metros. En el triángulo mayor sería 6 metros, 8 metros y la hipotenusa sería 10 metros. Vemos que si el ángulo de elevación sería 37, entonces para la instalación de una torre se necesitaría 15 metros de cable, ya que el cable menor mide 5 metros y el cable mayor mide 10 metros. Como se necesita instalar 125 torres, entonces se necesitarían 1875 metros de cable, ya que 125 por 15 nos da 1875. Pero nos piden cuánto varía la cantidad total de metros de cable de acero necesarios para las 125 torres de comunicación. Por lo que tendremos que comparar las longitudes totales en ambos casos. Como esta longitud es mayor, va en el minuendo, ¿no? Menos, ahora sí multiplicamos la longitud anterior, que era 1000 por raíz de 3, sería esta cantidad. Restamos y nos daría 142,9492 metros. La respuesta a esta pregunta sería que varía en 142,9 metros de cable para la instalación de las torres de comunicación. Y eso sería todo.